Muy bien. Entonces, como les contaron, yo trabajo para Turnitin América Latina. Y bueno, el objeto de esta sesión y de la próxima hora y media tal vez es poner un poquito sobre la mesa los temas de integridad académica y de plagio, que hablamos de ellos pero son un poquito tabú y ya está como llegando el momento de que los pongamos sobre la mesa y de que hablemos de ellos abiertamente en las universidades de América Latina. Y les voy a mostrar cómo es que funciona el programa, digamos, para que ustedes vean cómo se integra eso con las labores de ustedes. Entonces, ¿qué conocen de Turnitin? Ya que somos poquitos y podemos conversar. ¿Para qué servimos? ¿O nunca nos han oído, nunca jamás? Esto es súper nuevo. ¿Y a qué vinieron? ¿Qué creen, mejor dicho, a qué los invitaron? A Turnitin, no, los señores ahí. Nadie sabe, ¿verdad? Nunca nos han oído. A ver, cuénteme usted. Entiendo que es una plataforma o una aplicación, eso no estoy claro, que la utilizan muchas revistas de alto impacto para complementar algunos requisitos y verificar la información que se presenta ahí por los postulantes para artículos científicos, el nivel de autenticidad que tiene, de originalidad y evitar el tema del plagio. Párrafo entero de una autora, otro autor que no soy yo y no le di la referencia que debía. Correcto, entonces, dijiste varias cosas que son importantes. Ahí una es, a nosotros nos conocen en el mundo, voy a desmitificar un tris la cosa, pero nos conocen en el mundo y somos en el mundo la herramienta antiplagio más importante que hay. Eso es lo que nosotros hacemos, a eso nos conocen. Vamos a hablar un poquito del asunto de ser una herramienta antiplagio, porque una herramienta antiplagio en sí misma no somos, pero por eso nos conocen. Eso por un lado. Lo otro que dijiste es, lo utilizan las mejores revistas del mundo. Más o menos la cifra que nosotros tenemos es que por lo menos el 85% de las mejores 5.000 revistas del mundo en términos de ranking y de índices, pues, nos utilizan a nosotros como verificador de similitud. Pero no solamente las revistas, a nosotros nos utilizan las instituciones. Entonces, cuando les hablo de instituciones, estoy diciendo, nos usan universidades, nos usan colegios, nos usan institutos de investigación, nos usan gobiernos para hacer verificación de similitud. Ahora, una revista, digamos que se cae de su peso, es súper obvio porque una revista va a necesitar hacer verificación de similitud de un artículo. En un trabajo que le van a entregar, que es un trabajo corto, no particularmente irrelevante, no es una tesis, nada, es un trabajo cortico. 2 páginas me tienen que entregar mañana sobre un tema. ¿Vale la pena hacerle a eso verificación de similitud o no? ¿Para qué? Si es un trabajito chiquito. Para que vaya aprendiendo. Para que vaya aprendiendo. No lo hubiera puesto yo mejor. Porque nosotros podemos ser una herramienta formativa. También somos una herramienta punitiva de tipo, usted plagió, no me sirve lo que está haciendo, pensando en una revista, por ejemplo, pero somos una herramienta formativa por excelencia y así nos vemos nosotros mismos. Nosotros a nosotros, cuando nos vemos en el espejo, somos una herramienta de formación. Entonces, lo primero que nosotros estamos intentando promover es la escritura original, ¿cierto? Esa escritura original la estamos intentando promover a través de comprobar la similitud de textos. Y no estamos hablando necesariamente también de una tesis doctoral, pero también estoy hablando de la tarea que me tiene que entregar mi estudiante mañana, de 2 páginas. No importa, porque es que hay que ser original y respetuoso de las normas en el trabajo de 2 páginas, en uno de media página, en un abstract o en una tesis doctoral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cualquier texto de 20 palabras o más, lo corremos y lo comparamos con 3 bases de datos. ¿Cuáles son esas bases de datos? Pregunta mía para ustedes. Yo soy profesora, yo sí soy profesora, hace muchos años, 20 años, y voy a poner a mis estudiantes a hacer un trabajo ¿sobre qué pusiera yo a mis estudiantes a hacer un trabajo? Sobre las afectaciones del fenómeno del Niño en los lagos de Nicaragua. ¿Listo?
¿Cómo va a ser esa influencia? Entonces tengo mi grupo de estudiantes, ellos tienen una semana para hacer este trabajo. ¿Qué van a hacer mis estudiantes inmediatamente después de que yo les digo que hagan el trabajo? ¿Dónde van a ir a buscar? Wikipedia y Google. Primera cosa, eso sí, y es más, si yo tengo que hacer el trabajo, también busco en Google primero a ver qué me sale. Esa es mi primera base de datos, Internet. Entonces, nosotros no somos Google ni utilizamos Google. Nosotros tenemos buscadores propios y cosechadores propios. Entonces, las páginas de Internet que nosotros identificamos que son importantes, las vamos cosechando y las guardamos. Entonces, puede que haya cosas que teníamos hace 10 años, todavía están ahí y podemos identificar una coincidencia con una página que ya ni siquiera está activa, pero estamos cosechando permanentemente millones en plural de páginas diarias. Ok, todavía mis estudiantes no han terminado el trabajo. Tengo un estudiante o un grupo de estudiantes que esos son el estudiante ideal, ese es el que va, busca en todas partes, hace todo con tiempo, ese estudiante. ¿Dónde busca ese? En los libros, en las revistas, en las bases de datos. Ese está buscando otro tipo de información. Esa es mi segunda base de datos. Entonces yo lo que tengo es, pues nosotros tenemos convenios con bases de datos, tenemos convenio con editoriales para encontrar esa información que de hecho no está en Google. Pues en Google Scholar me aparece la cita, pero no me aparece el artículo. Nosotros no somos un proveedor de contenido y no damos acceso, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces nosotros vamos a buscar en esos artículos, en esas publicaciones. Ahora, resulta que este es un trabajo, este es un tema que a mí me interesa mucho. Yo todos los semestres pongo a mis estudiantes a hacer un trabajo similar. Y Pedro, mi estudiante Pedro, tiene que entregar, son las 2:15, mi estudiante tiene que entregar el trabajo a las 3. Y se le olvidó que era para hoy, no ha hecho nada, no ha empezado, lleva la portada. Entonces, Pedro tiene 45 minutos. ¿Qué hace Pedro? Copia y pega. ¿Y de dónde va a intentar buscar el trabajo? Del trabajo del semestre pasado, del Rincón del Vago, ¿cierto? El Rincón del Vago está en mi primera base de datos, que es Internet. El trabajo del amigo está en mi tercera base de datos, que son los trabajos de otros estudiantes. Ahora, los trabajos, en este momento los trabajos de la uni no están, que son los de otros estudiantes que son clientes, pero es una base de datos que va creciendo con clientes. En este momento, clientes son 17.000 universidades del mundo. Bueno, universidades, colegios, instituciones educativas de educación, de investigación y demás. Y mal contados, el año pasado tuvimos 35 millones de estudiantes. No estoy exagerando ni diciendo un número al azar. 35 millones de estudiantes entregando trabajos. Esa base de datos es de cerca de 1.000 millones, que se dice un billón en inglés y en portugués, 1.000 millones de trabajos que tenemos acumulados en base de datos. Eso solito son como 7 petabytes de información, esa sola, y son 3. Entonces, Internet, publicaciones, trabajos de estudiantes. Cualquier trabajo de 20 palabras o más. Una pregunta, con respecto a los trabajos de los estudiantes de tu base de datos, pero ¿qué posibilidades hay de que, por ejemplo, yo aquí en Nicaragua tenga acceso al trabajo de uno de tus clientes si ese trabajo no está en la red? Porque si está en la red, sería tu primer base de datos. Es decir, a veces, de hecho, las bases de datos se sobreponen. Porque, por ejemplo, yo puedo entrar a un trabajo de otro cliente, pues de otra universidad a través de repositorio. La otra manera es, el cliente es del mismo país o de la misma red. O sea, es relativamente fácil que un cliente de Colombia tenga información de otro cliente de Colombia porque son amigos. Pues porque viven en el mismo conjunto residencial y van a diferentes universidades y estudian lo mismo y se prestan el trabajo. Entonces, eso lo encontramos con mucha frecuencia con clientes que son físicamente, geográficamente cercanos. Entonces, cuando se van ampliando las redes, digamos, dentro de un país, es donde empezamos a encontrar información. Curiosamente, alguna vez encontramos, por ejemplo, una coincidencia de un porcentaje bastante representativo con un cliente de Turquía, en un cliente en Latinoamérica, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo
¿Cómo llegamos acá? No tenemos la más remota idea. Hace poco, de hecho, hubo un medio escándalo de un cliente en México que publicó en revista y ya había sido publicado en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, hay posibilidad de encontrar, no estamos seguros de los mecanismos para el movimiento transnacional de plagio, no sabemos cómo funciona del todo, pero lo cierto es que sí se puede. Parte de eso también puede ser lo que se llama esta autoría fantasma, y es el que yo me meto a internet y compro mi trabajo. Y eso también, eso sí lo hemos encontrado más en países de habla de anglosajones, que es alguien que vende trabajos online y lo vende en 2 o 3 partes distintas y nosotros lo terminamos encontrando como si fuera de una. Entonces nos damos cuenta que fue una de esas compras de trabajo. Entonces hay diferentes mecanismos de exportación de conocimiento ilegal. Me acabo de inventar un término. Ok, entonces esas son mis 3, exportación de conocimiento ilegal, sonó espantoso. Hay 3 bases de datos entonces, pero hacemos otra cosa, por eso no nos conocen tanto, pero a mí me gusta más, y es que promovemos la posibilidad de hacer retroalimentación formativa a los estudiantes. Ya les voy a hablar un poquito más de eso, pero lo cierto es que mientras yo estoy revisando un reporte de similitud de un trabajo grande, chiquito, mediano, tesis doctoral o trabajo de estudiante, yo voy a tener la posibilidad de hacerle retroalimentación directa a ese estudiante de varias maneras, todo en uno, ¿cierto? Mientras hago una cosa voy haciendo la otra. Y lo que nosotros vemos entonces con eso es que tratando de unir esos 2 aspectos de Turnitin, lo que estamos tratando de generar es excelencia académica, pero requiere los 2 pedazos, ¿no? No solamente hacer una revisión de similitud, que es muy importante, sino que esa revisión de similitud trascienda y genere retroalimentación. ¿Qué tanto sirve? Pues obviamente, pues les estoy diciendo yo trabajo para Turnitin, entonces créanme con beneficio de inventario, decimos en Colombia, pero lo cierto es que estos sí son resultados de investigaciones nuestras, y lo que vemos es que el uso continuado en los años disminuye significativamente el porcentaje de trabajo no original, y además los mismos estudiantes reconocen que les ayuda a evitar el plagio. Ahora, les ayuda a evitar el plagio por 2 razones. Una, pues si les estamos haciendo retroalimentación constante y les estamos diciendo al estudiante, porque está para aprender, esto lo citas así, esto lo tienes que parafrasear distinto, ese tipo de cosas, pues obviamente se va disminuyendo el trabajo no original y van evitando el plagio. Lo otro es que si nosotros le contamos a los estudiantes, y esa es la idea que tienen Turnitin, es como poner un letrero que dice perros bravos en la entrada. Entonces, pues nosotros somos los perros bravos, y como sé que hay perros bravos, voy a entrar con cuidado. Entonces, como sé que me van a pasar el trabajo por Turnitin, pues cito. Y las 2 cosas juntas terminan siendo un detractor de plagio, y ahí es donde nos volvemos el antiplagio. Bien, además los profesores dicen que les ahorra tiempo, y les voy a mostrar, es una belleza, y aumenta la calidad de la retroalimentación. Ya les voy a mostrar en qué se ahorra tiempo. Entonces, ahora sí, dicho eso, vamos a hablar un poquito de integridad académica para darle contexto, y vamos a hablar de Turnitin Feedback Studio, que es el producto, y no les puse aquí porque se me ocurrió a última hora, pero les voy a mostrar otro. Son 2 productos, y hay uno que está como más enfocado en procesos editoriales e investigación, y les voy a mostrar un poquito los 2, como para que piensen qué puede ser más atractivo para ustedes o más apropiado para sus labores académicas. Ok, entonces, integridad académica. Integridad académica es donde nos enmarcamos nosotros. Esto es lo que nosotros hacemos para vivir. Y nos acogemos a la definición del Centro Internacional de Integridad Académica, que es una organización que recoge universidades, instituciones completas, o uno se puede afiliar como individual. Y ya hay instituciones afiliadas de América Latina, no son muchas, pero hay. Y esta es la definición de ellos. Un compromiso, incluso en momentos de adversidad, con 6 valores fundamentales,
honestidad, confianza, justicia, respeto, responsabilidad y coraje. Los dejo para que mastiquen. ¿Hay alguno de estos valores que se parezca a los valores de la universidad? Normalmente coinciden mínimo 2. Que normalmente estamos hablando de responsabilidad o de honestidad o de respeto dentro de los valores de las instituciones, pero cuando uno piensa en los valores de uno, yo con frecuencia le pregunto a la gente antes de empezar, bueno, háblame de sus valores, y casi siempre hay 2 o 3 de estos metidos. El que nunca me ponen, y es mi favorito después de leerla, nunca se me hubiera ocurrido, pero es mi favorito después de leer la definición, es coraje. En particular, el coraje como coraje obviamente no de rabia, sino de valentía, ¿no? Es que en México dicen que tiene coraje y es otra cosa, pero para nosotros coraje es valentía. El coraje, piensen en lo valiente que tiene que ser uno cuando está en problemas. Mi estudiante Pedro tenía 45 minutos para entregar. Ahí se le ponen a uno difusos todos los demás valores porque me asusté. Ahí es donde se requiere real coraje para vivir por los otros, ¿no? A mí en particular, pues el coraje me parece muy interesante dentro de esta mezcla bonita de valores que ellos promueven, ¿no? Solamente aquí a manera de casi que propaganda, hay una revista que se llama Integridad Académica. La página es integridadacademica.org. Es en español y a mí lo que me parece, bueno, si ustedes buscan temas de integridad académica en Google, van a encontrar un montón. De hecho, en la página del ICAI, Centro Internacional de Integridad Académica, es ICAI por sus siglas en inglés, van a encontrar material y cómo crear políticas de integridad dentro de una institución. Lo que me parece interesante de esta, no solo es que está en español, sino quién la hace. Sus editores son universidades de América Latina. A mí lo que me parece interesante es que con las universidades de América Latina nosotros estamos hablando de pares. Entonces, súper que la Universidad de Stanford y de Oxford y el MIT estén hablando de integridad académica, pero ese no es mi par, por más optimista que yo sea, en América Latina. Pero la Universidad Panamericana y la Universidad Pontificia, la Pontificia Católica de Chile, la Universidad de FIDE en Colombia, esos sí son nuestros pares. Y ellos están hablando de integridad académica y ellos están haciendo políticas de integridad académica en sus instituciones y esos sí son pares nuestros. Entonces, si ellos lo están haciendo, lo podemos hacer perfectamente nosotros también. Entonces, búsquenla por ahí en un tiempito libre. No es una revista científica, es una revista de divulgación, entonces son artículos corticos y ahí van a ver quiénes son estos personajes que en estas universidades están hablando de integridad académica, incluso dan recomendaciones de cómo hacer políticas de integridad en una institución de las nuestras, ¿no? Entonces, este fue paréntesis. Pero la otra cara de esta moneda es el plagio. Es una palabra a la que le tenemos un poquito de susto y tabú, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué es el plagio? Todos sabemos o no. No se me pongan tímidos aquí. Estamos entre amigos. ¿Copiarse? Ay, pero tiene un pedazo adicional. Apropiarse de la idea de otro. Sin haber tomado información. Sin decir, sin reconocimiento, porque yo sí puedo utilizar información de otro y de hecho así se construye el conocimiento. Exacto, yo sí puedo usar a otro, pero tengo que decir que es el otro, ¿no? Entonces, el plagio no es exactamente un problema de nosotros aquí en América Latina, aunque también. El plagio es un problema por todas partes. Entonces, en CNN despiden a una editora por plagio. Este caso lo pongo siempre con mucha tristeza, pero es que me parece particular. Este señor era un senador en Colombia, era senador, no porque lo echaron, sino porque se acabó el periodo. Pero don Juan Carlos Vélez Uribe se llama, Juan Carlos Vélez era senador y presentó un proyecto de ley. Hizo su trabajo. Muy bien. El proyecto de ley se lo devolvieron porque tenía plagio. No es tan bueno.
El plagio era del Rincón del Vago. No, definitivamente no tan bueno. El proyecto de ley era sobre ética. Vamos mal y empeorando. Y su defensa es que él no lo había escrito la secretaria. ¿Ah? O sea, cada elemento uno dice, ay. Entonces, sí, le fue muy bien en la defensa. Lo peor es que no lo echaron. Yo decía, pues eso merece una echada. ¿Cómo así que ese es el senador mío? Después de eso, este personaje se postula es que para alcalde de mi ciudad. Y yo decía, pero uno cómo va a votar por este personaje. Pues no ganó, por fortuna, casi gana, no le quedó de segundo. Hágame el favor. Es verdad la historia, búsquenla. Todo lo que les no era de ética, todo, es verdad la historia. Es suena que yo me estuviera inventando, pero no. Este se lo sabe. De hecho, pasó también con el de España. Hace 5 meses. A mí lo que me sorprende más de esta historia, todos sabemos cuál es la historia, bien. Lo que me sorprende es que yo voy a México y todo el mundo sabe de qué universidad salió él. Y no por bueno. ¿Y quién quedó horriblemente mal? Su universidad y su país. Terrible, terrible. Acá también pasa en España, también pasa con los políticos. ¿Se acuerdan? El discurso de la primera dama que terminó copiándoselo al Michelle. Muy bien. Y este no es un caso de plagio, pero es un caso de derechos de autor y es delicadísimo. En Colombia el plagio es delito de Código Penal. Resulta que este chico que se llama Diego Gómez se fue a estudiar una maestría a Costa Rica. Es un herpetólogo, biólogo. Y estaba haciendo su maestría y entonces estaba buscando documentos, encontró una tesis buenísima de una bióloga colombiana, la puso en su página, no le quitó el nombre pues. O sea, no es que se haya adueñado del trabajo sin decir de quién era, sino que estos son documentos de referencia buenísimos, miren esta tesis. Pues la bióloga colombiana dijo, me perjudicó, porque como usted lo puso en internet, yo ya no lo puedo publicar, porque está previamente publicado. Entonces yo ya no lo puedo publicar como artículo, entonces usted me produjo un mal, entonces yo lo voy a demandar. Y lo demandó. Estos fueron años en plural de pelea penal con jueces y cortes. A este le tocó hacer colecta para pagar los abogados porque se quedó sin plata, bueno, todo tragedia. El juez al final dijo, no fue de mala fe, entonces no es tan grave, páguele, pero ya acabamos el problema. Y ella dijo, no estoy de acuerdo, métanlo a la cárcel, apeló. Esto pues fue una novela de años, no me acuerdo en qué terminó, no sé, tengo que buscar, pero lo cierto es que fueron años de pelea. Entonces el asunto no es nada ligero pues. Particular sí es como en Colombia delito. Es delito, con certeza sé que es delito en Colombia y sé que es delito en Perú. No sé si es delito aquí, es delito. Ni idea, averigüen. Busquen en el Código Penal, preguntémosle a un abogado. Esto es plagio. Entonces, exactamente lo que me dijeron es apropiarse de ideas desconociendo al autor de esas ideas. Con 5 elementos importantes de acuerdo con el ICAI, Centro Internacional de Integridad Académica. Entonces estoy usando palabras de otro cuando hay otro. ¿Cómo así que cuando hay otro? Es cuando puedo identificar la fuente. Ejemplo, la capital de Nicaragua es Managua. Cita. Un atlas. Es de dominio público, ahí no hay otro. ¿A quién le pongo eso? Entonces cuando es sabiduría popular o dominio público, que todo el mundo sabe, que nadie va a pelear por eso, no genera polémica, no es mi opinión. Yo opino que Managua es la capital, no, yo no opino eso, yo sé. Entonces eso es, digamos que esa es una excepción, pero esas son muy poquitas. Ahora, si digo la capital de Managua, la capital de Nicaragua es Managua y tiene 1.237.482 habitantes, ese dato sí lo tengo que citar, porque ese sí no me lo inventé y no es mi opinión, ¿cierto?
sin dar los créditos a la fuente, obviamente sí los créditos, ya salí de aquí de este lío, en una situación en la que se espera autoría original, que esencialmente es cualquier situación académica, con el propósito de obtener créditos o beneficio, que no necesariamente es que me están pagando, yo soy un estudiante de segundo semestre, no me están pagando por hacer un trabajo de 2 páginas, pero me van a poner una calificación y voy a pasar la materia y después me voy a graduar. Entonces ahí sí estoy obteniendo un beneficio, eventualmente. Entonces, pregunta, ¿de quién es la culpa del plagio? Ya tenemos claro que el plagio está mal, nos mete en problemas, eso no está bien, feo, no se hace. ¿De quién es la culpa? Vamos a buscar las causas de este mal espantoso. El cochino delincuente que plagió. Del cochino delincuente que plagió, esta es la primera vez que me dicen eso. ¿Y por qué plagió este cochino delincuente? El sistema se lo permite. ¿Mm? El sistema se lo permite. Hay un asunto de sistema interesante aquí. Depende, porque el mismo sistema es el que promueve, por ejemplo, la política de Open Access. Si hay una política de Open Access, que es lo que se espera que existiera en el mundo, que el conocimiento es abierto completamente, pues el sistema dice eso, pero Es todo el mundo puede tener acceso a todo. una cosa es que yo tenga acceso y otra cosa que no la cite. Correcto. O sea, exacto. Vieron que fue una universidad, vi en estos días la noticia, se me olvidó cuál universidad, una universidad en California, tal vez Berkeley, que dijo, no suscribimos con una de esas bases de datos, las importantes, dijo, nosotros vamos a promover acceso abierto y no les vamos a pagar a ustedes. Eso fue, pues, esto es tema aparte, pero eso fue hace como 15 días. Pero ese acceso abierto significa que no vaya a decir... Exacto, yo... Exacto. De hecho, lo que estoy diciendo... Exacto, precisamente soportar mi idea, no es culpa del sistema. Sí. Es culpa del cochino delincuente. No es que quiso beneficiarse al beneficio. Piensen, los valores tiene un asunto, hay un asunto actitudinal, obviamente, del estudiante, mi Pedro. Pedro terminó copiando porque no tuvo coraje para aceptar las consecuencias de lo que le iba a pasar, porque se le olvidó, pero se le olvidó por varias razones, ¿sí o no? Pero lo cierto es... ¿Cree que en la academia también hay un problema de formación? Los muchachos vienen arrastrando ese problema que están acostumbrados a copiar, pero no hacen una discusión de lo leído, no llegan a conclusiones propias. No hay una interpretación pues, del contenido, de lo que estamos aprendiendo. Y sabe que le voy a complementar el asunto. Que en la academia hay debilidades que hasta que llegas a un grado de posgrado, un nivel de posgrado, es donde comprendes de que tenés que acatar ciertos reglamentos, pues ciertas restricciones que tenés que cumplir. Porque al final lo que estás haciendo estás copiando. No solo en la parte de analizar, sino que en la parte de las referencias. No se nos enseña desde temprana edad cómo se citan las referencias. Cuando llegas a la universidad te enfrentas con esto. Claro, de un día para otro me dicen a mí, tiene que citar... Hay universidades donde te están formando para ser un profesional. Pero esto tiene que venirse arrastrando desde tu primera formación. Sí. Y vos te enfrentas en la universidad cuando empezás a ver lo que es la monografía. Y eso sí pasa por monografía. Porque si pasas por práctica profesional, es otro asunto. Vean, nosotros tenemos incluso, yo les contaba, no solamente cuando les hablo de instituciones, no son solo universidades, porque hay colegios que ya se dieron cuenta que esto es un asunto de colegio, porque es un asunto de formación. Pero a lo que voy es que el problema no es tan simple, porque tiene un montón de patas, pues. Entonces hay unas razones que están asociadas como a las actitudes del estudiante. No es tan grave, todo el mundo lo hace, tengo pereza, no me gusta, no me importa. Necesito quedar bien y parecer inteligente y sacar una buena nota, y lo que se me ocurrió para hacer eso fue copiar. Pero hay otras que están asociadas a formación, como mezclando las dos cosas que ustedes están diciendo, y es que uno, no les enseñamos a los estudiantes a citar y referenciar, y no es solamente la parte operativa de ponga una coma después del título y ponga el número entre paréntesis, sino porque vale la pena, pues que es finalmente el mensaje que le deberíamos dar. No importa que sea un poquito difícil, no importa que se demore 20 minutos más, pero es que esa es la manera de hacerlo, la manera correcta, ¿cierto? Un asunto de valores. Pero además es que no saben administrar el tiempo, y eso también hay que aprenderlo, ¿cierto? No es por instinto que uno se vuelve un experto manejador de tiempo, menos cuando se acostumbró a entregar todo a última hora porque nunca le enseñaron
diferente. Y hay unas razones que están asociadas al profesor. Y de hecho, cada que uno le pregunta a un estudiante, porque yo hago esto también con estudiantes, y les digo, bueno, ¿de quién es la culpa? Y siempre los estudiantes dicen que es culpa de los profesores. Siempre. El profesor, que tiene la culpa de todo en el mundo. Pero hay un pedazo que no es tan descabellado. Por ejemplo, si el estudiante a mí me dice, profe, lo que en Colombia nos dicen profe a los profesores, a todos. Entonces, profe, lo que pasa es que hay unos profesores que no leen los trabajos. Entonces, ¿para qué va a hacer uno un trabajo y se va a esforzar si el profesor no lo leyó? Pues no estoy diciendo que eso sea una justificación para hacer nada que no esté bien, pero tiene razón. El profesor sí debería leer el trabajo, si no, no lo ponga, si no tiene tiempo de leerlo, ¿cierto? No asigne. Y lo otro es, pensando en estudiantes jóvenes que se están formando, no les exigimos que pongan citas y referencias. El trabajo no tiene citas, no importa, pero está muy bueno. No, hay que enseñarles y exigirles que se tienen que hacer bien, siempre desde el principio, desde el primer semestre, y no importa si es un trabajo cortico o un trabajo largo, ¿cierto? No es un trabajo chiquito, no importa porque es un trabajo de 2 páginas, no, hay que hacerle referencias al de 2 páginas y a la tesis, a todos, ¿cierto? A la monografía y al informe de práctica profesional también. Eso no es selectivo. Unas veces sí puedo y otras veces no, toca hacerlo siempre. Y por otro lado, el diseño de actividades es un pecado nuestro de los profesores. Porque es que si yo pongo a mi estudiante a hacer un trabajo súper genérico, las implicaciones del fenómeno del niño, pues ya lo encuentra hecho 400 veces en internet, pues lo copia. El ciclo del agua. El ciclo del agua. Y yo mentiras, no, todos no. Nosotros, todos hicimos un trabajo del ciclo del agua y copiamos el mismo dibujo. A unos les quedaron las nubes más bonitas que a otros, pero todos hicimos el mismo dibujo, ¿cierto? Con una montaña y un árbol que era un pino. Y todos en Colombia todos hicimos un volcán en la Feria de la Ciencia, pues claro, porque es así de genérico. Pero sí, Susana es mi sobrina, Susana Londoño, tenía 7 años en el momento y tenía Feria de la Ciencia, y yo dije, van a hacer un volcán, ¿qué más, cierto? Es lo que uno hace en la Feria de la Ciencia. Y Susana la pusieron a sembrar una mata y a documentar con fotos el crecimiento de la mata y a sacar conclusiones. ¿Cómo lo copia Susana? Pues igual Susana a los 7 años no podía copiar nada porque no sabía escribir en el computador, pero lo cierto es que ella tenía que poner las fotos de su mata, de ella en el balcón de su casa, mirando, y ella ponía y describía lo que había pasado con la mata. Ese es un diseño de actividad que permite que Susana no copie porque no le puede tomar fotos al trabajo de otro porque tiene que ser su mata, la de ella. Después se le murió, que la dejó al sol y no le echó agua, y tenía una cartelera rosada preciosa hecha por Susana en esa edad, que escribía espantoso y llena de corazones y decía te amo mata. Ese era es verdad la historia de Susana. Susana es un personaje que ustedes no se imaginan. Susana Londoño. Y hay otra serie de causas que están asociadas al sistema mismo. No necesariamente estamos promoviendo el acceso abierto, eso no es un pecado, de hecho eso es muy bueno, muy feliz, y qué bueno que el conocimiento sea público, pero digamos al sistema, si no hay sanciones, entonces estamos mandando un mensaje raro. Si yo estoy diciendo el plagio es malo, no lo haga, eso no se hace, no señor, pero me doy cuenta que usted plagió y ya no saca 100 sino 75, igual gané, igual pasé, igual me gradué, entonces ahí sí son problemas del sistema. O es que las fuentes están tan a la mano, literalmente yo tengo las fuentes aquí, no es sino preguntarle a Siri, que es más metida, que me busque no sé qué, ahí ya empieza a hablar. Y sí, y lo encuentro todo está a la mano. Entonces es un sistema que se presta, no estoy justificándolo, pero que se presta, y que de ahí están como las causas raíces de un problema que es delicado y complejísimo. Pero esto es de una investigación de la Universidad Nacional de Colombia precisamente,
Y después de preguntarle a los profesores y que ellos le dijeran que era culpa de los estudiantes, y le preguntaron a los estudiantes y dijeron que era culpa de los profesores y todos tenemos la culpa, pero ellos, esta es conclusión, la parte de conclusión, y dice, bueno, ¿cómo evitamos el plagio? ¿Cuáles son los elementos para disuadir del plagio a los estudiantes? Y miren lo que tengo resaltado, es insistir en las implicaciones, explicar formas de citar, tener textos como guías, hacer observaciones, hacerle acompañamiento a los estudiantes, leerle los textos, ofrecer retroalimentación. Todo lo que dice ahí, ¿quién lo hace? El profesor. El profesor. Puede que sea un problema súper grave con 1000 causas, de 1000 tamaños, grandes y chiquitas, del estudiante, del profesor y del sistema. Pero lo cierto es que la manera de evitar esto es a punta de formación y a punta de retroalimentación, efectivamente. Lo importante, de hecho, pues además del asunto de esto no se hace y hay que castigarlo, es pensar cuáles son las implicaciones. Y lo que les decía al principio en términos formativos, no es solamente el problema de eso no se hace y lo voy a castigar, es por qué no se hace, ¿cierto? Porque estamos dejando el comportamiento ético a un lado y no estamos teniendo en cuenta los valores que vivimos y que promocionamos. Y en teoría nuestra labor en las universidades es formar ciudadanos de bien y ciudadanos éticos y críticos. Y ponemos en peligro la reputación, ¿cierto? Entonces digamos que la manera de aproximarse a este problema, más que decir lo voy a castigar, es decir, citar es muy importante. Y citar es la base y la columna vertebral de la investigación, del crecimiento científico, de la academia, ¿no? Y se cita no solamente porque hay que hacerlo y porque es la manera decente de hacerlo y porque estoy reconociendo el valor del trabajo del otro, sino porque estoy beneficiando a mi lector y me estoy beneficiando a mí mismo. Estoy beneficiando a mi lector porque le estoy dando la posibilidad de encontrar el origen de la información si lo necesita, cuando tengo una buena referencia, pero además una buena lista de referencias lo que hace es respaldar mi trabajo. Es decir, yo busqué lo que tenía que buscar en el sitio que lo tenía que buscar. Y cada uno está pensando en su propia área de conocimiento y está diciendo, sí, si usted está haciendo un trabajo de X, debería citar a X. ¿Sí o no? Estoy viendo si sí. De hecho, los editores de revistas saben, ¿cierto? Que en ciertas áreas todo el mundo cita este papel, que es a este paper, a este artículo, que es la base de esta área del conocimiento, ¿no? Ok. Entonces, hay unas prácticas individuales para prevenir el plagio. Hay otras prácticas que ya son institucionales y un poquito más complejas, y ahorita hablamos de ellas, pero por ejemplo, mantener el registro de las fuentes mientras se escribe, señalar con colores cuando uno cogió algo textual. Ahorita les ponía el ejemplo, uno está escribiendo, uno ya que ya aprendió a escribir y sabe la importancia de esto, y dice, bueno, esta idea está buenísima, la voy a poner aquí y ahorita la modifico, o le voy a hacer paráfrasis y después se le olvidó de dónde fue que la sacó, que la puso ahí y no le puso la fuente, o se le olvidó cambiarla, entonces la citó como si fuera paráfrasis, pero mentiras, que lo había puesto como una idea completa, entonces debió ser una cita textual. Entonces en la misma manera como uno escribe y en sus prácticas a veces se equivocan, ¿no? Hay que entender cuál es el aporte de uno para saber si hay que citar o no citar, si realmente la idea la construí yo, de verdad me basé en otra idea y la debería citar aunque sea con mis propias palabras. Si no entiendo bien, termino copiando sin darme cuenta, tratando de hacer una paráfrasis que no me queda como una paráfrasis porque no entendía muy bien lo que estaba copiando. Hay que citarse aunque sea de uno mismo, porque el autoplagio es otro problema. Conocer y usar gestores bibliográficos, ¿están conscientes de qué les estoy hablando? ¿Usan gestores o no? ¿O no saben qué son? Como Mendeley o Zotero o esos. Yo lo hago mal. ¿Verdad? En cambio yo soy, pero hincha, parece que trabajara para Mendeley. Mendeley es como mi amigo chiquito.
mi amiguito. ¿Word trae uno propio? ¿Mm? Hasta Word. Word trae uno, lo que pasa es que el de Word no se puede, pues queda en el equipo. Entonces, si por ejemplo abro mi cosa en otro equipo, ya no está. En cambio, los que son en la nube, yo puedo abrir el cosa en otro equipo. Sí, no, eso es una maravilla. Si no los usan, úsenlos. Y obviamente hay que usar programas de prevención de plagio. Pues no hay que, pero es una recomendación bastante razonable en este contexto. Entonces la idea es saber citar, citar siempre, citar bien, citar y entre frente a la duda cite. A mí a veces mis estudiantes me preguntan, pero esto también hay que citarlo, y yo, si no está seguro si lo tiene que citar o no lo tiene que citar, entonces cítelo. Es mejor que tenga un exceso de cita que le quede faltando algo. Pues la idea es que sepa si lo tiene que citar o no. Pero... Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Turnitin, ya poniéndonos en contexto del programa, pues. Turnitin lo crearon académicos por accidente, esencialmente. En el 98, entonces tiene 20 años, este señor, que en ese momento no era doctor, estaba estudiando en la Universidad de California en Berkeley, y el hombre era asistente de un profe, y todos los años ese profe, o todos los semestres, o todos los periodos, lo que sea, ponía a los estudiantes en unos grupos de esos grandes de primer semestre de universidad gringa, que son 400 estudiantes. Entonces los ponía a hacer un ensayo sobre el chocolate, y ellos se tenían que intercambiar los trabajos y calificaban al otro. Y la nota era, o la calificación no era lo que él había escrito, sino lo que había escrito sobre el trabajo del otro. Entonces, esto era un lío porque eran 1.000.000 de trabajos y esto era pues súper complicado. Entonces él dijo, no, yo me voy a inventar una cosa para hacer la repartición de los trabajos. Entonces se inventó ese programa para hacer una distribución, y un par de semestres después se dio cuenta, no sabe cuál era el problema. No era la distribución de los trabajos, que todo el mundo se copia. Eso es un reciclaje del reciclaje del reciclaje. Entonces dijo, no, lo que necesitamos es un programa para ver si se copiaron. Ahí nació Turnitin. Ahora, todavía hace lo del intercambio de trabajos. Esa es como la herencia simpática de lo primero. Pero se volvió, para lo más importante, fue para encontrar no solamente la coincidencia entre un trabajo y otro, sino la coincidencia entre todo con todo. Entonces, arrancó como revisión entre pares y todavía lo hace. Entonces es una herramienta, pues tiene una herramienta para repartir trabajos de estudiantes y que ellos se coevalúen. Pero después nos pasamos para el reporte de similitud, que es el que les voy a mostrar, y lo que hace el reporte de similitud es mostrar un porcentaje de coincidencias, identificar las fuentes por colores y por números, mostrar el detalle, permitir filtración, ya se los voy a mostrar con detalle, y ya nos metimos en el asunto de la retroalimentación, cuando nos dimos cuenta que la similitud sin retroalimentación se quedaba un poquito cortica. Entonces tenemos la posibilidad de hacer comentarios de voz, calificar con rúbricas, en fin, ya les voy a mostrar. Entonces podemos calificar con etiquetas, con comentarios, con rúbricas y juntar todo en uno, todo al mismo tiempo. Bien. Ahora, ¿cómo se puede usar? Él está pensado, el Turnitin normal que todo el mundo conoce, está pensado para que haya un profe y unos estudiantes, y los estudiantes le entreguen el trabajo al profe a través de Turnitin, le mandan el trabajo, el profe ve el reporte de similitud, les hace la retroalimentación del reporte de similitud, y el estudiante, todo en la nube, entra y ve lo que el profe le dijo, y ve su reporte de similitud, ve dónde se equivocó, dónde no citó, dónde sí citó, cómo quedó. Entonces ese es como el básico, pensado como en un profesor y un estudiante metiéndolo dentro de su flujo, o un asesor con un tutor si estamos hablando de tesis. Y tiene un componente pedagógico y un componente preventivo, porque pues la idea es que si lo hacemos retroalimentación temprana, pues al final el estudiante en su tesis ya no va a tener problemas de plagio porque le enseñamos desde que empezó. Lo otro es, por ejemplo, en un grupo de investigación, puede ser que como que el profe fuera, digamos, el director del grupo de investigación, y sus estudiantes
los miembros del grupo. O que cada uno entregue sus trabajos y los revise antes de mandarlos, por ejemplo, como reporte o antes de mandarlos como artículo. Que uno revise que sí le quedó bien escrito. El uso editorial entonces puede ser a través de el otro producto que les voy a mostrar, que es Authenticate, que tiene carpetas, y entonces en esas carpetas vamos metiendo los documentos y el que hace el envío no necesariamente es el autor. Si yo soy el editor de la revista, entonces el envío lo hago yo para verificar que ese autor no me mandó un artículo que estaba en otra parte, o para libros pues. O lo otro es que la biblioteca puede, por ejemplo, enviar los documentos antes de mandarlos a un repositorio institucional, pensando que no quieren que en el repositorio institucional que está abierto quede una tesis por ahí que después los va a hacer quedar mal. Ok. Entonces, vámonos para Turnitin. ¿Les estoy tapando? Más o menos. ¿Hay que escanear los documentos? No, digital. Ahora, si el documento es escrito a mano, se nos complicó la situación. Porque no tiene el lector, pues, OCR. Obviamente no les voy a mostrar las opciones de configuración, después les cuento. Cuando ya lo tengan, les enseño. Esto es una bandeja de entrada de Turnitin. Entonces yo lo que estoy viendo es mi lista de estudiantes, ellos me mandaron un trabajo y va apareciendo el porcentaje de similitud. Un reporte se demora entre 1 minuto y media hora, dependiendo qué tan largo y qué tan pesado y esas cosas. Le da uno una lógica como de semáforo con colores, entonces hasta 25 es verde y hasta 50 amarillo y hasta 75 naranja y de ahí para arriba rojo. Y ahí pues ahí la fecha de envío y en fin. Ok, entonces el que me da aquí, porcentaje de similitud. ¿De acuerdo? ¿Similitud y plagio es lo mismo? Pregunta seria. No, ¿por qué no? Porque puede ser similar porque cité y yo puedo citar textual. Se vale. Solo que tiene que ser claro que fue una cita textual, pero se puede, ¿cierto? Entonces, no somos una herramienta antiplagio, porque nosotros detectamos esa similitud y no nos atrevemos a decir que una cosa es plagio sin que la haya revisado su profesor o el editor o quien quiera que sea que lo vaya a revisar. El que decide si es plagio es usted, no yo que soy una máquina. Pues yo, Catalina, no soy una máquina, yo soy una persona pensante, pero mi aparato es un algoritmo. Entonces él lo que hace es coger y revisar y esto se parece a esto. Eso es porcentaje de palabras. Bien, dicho eso, tan importante, que plagio y similitud no son lo mismo, que originalidad es como el opuesto de similitud. Es que estamos discutiendo el 100%, podría ser 100% está bien, sí, sí, todo, pero ¿cuánto entonces tiene de original? De acuerdísimo. Yo puedo, y para allá voy. Piensen en esta pregunta seria, cuidado, no me respondan al azar. Esto es un examen, mentiras no. ¿Qué porcentaje de similitud debería aceptar? Depende del tipo de trabajo. Me gusta tu respuesta. A ver, háblame sobre eso. Ah, bueno, si es un dibujo, bueno, si es solo reconoce texto de entrada. Entonces, si es un dibujo, no. Si es un dibujo, va a pasar esto. Que ni siquiera. Ah, bueno, pero lo va a mostrar este día. Ahorita le muestro el diagrama. Este, si es un dibujo, pues es una presentación con fotos. Entonces, ni siquiera le hace reporte de similitud. Porque no encontró suficientes palabras. Un texto que tenga 0% de similitud es imposible. Que tenga 100% de similitud. Lo que tenga 0%. O sea que no es imposible. Yo en estos días perdí una apuesta. Porque a veces uno... Por eso. Es que cuando uno cita, no necesariamente hace una cita textual. Esa es una técnica para citar. Por ejemplo, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. La pongo exclusiva y entre comillas. Y eso va a aparecer siempre.
Pero si menciono nada más un concepto, como bien lo mencionó Yader Molina en el 2015, y no tengo que mencionar lo que textualmente mencionó, simplemente decir que ya lo mencionó él y sigo mi texto con mis propias palabras. Entonces puede ser que un porcentaje, un 100% o 0% de similitud sí es posible. Porque estoy de acuerdo que no identifica conectores, es decir, de a hasta. Así, solo, sí, pues, pero a veces es exageradito, pero lo cierto es, y continuando con esa idea, si no tiene citas textuales, yo podría tener un porcentaje muy, muy bajito, pero lo que sí es raro en un documento científico es que no tenga bibliografía. Y la bibliografía tiende a ser similar, no porque la copié, sino porque usted y yo utilizamos el mismo documento. Y se vale, pues si todos los de economía ambiental citamos a Adam Owix, pues claro que citamos a Adam Owix porque fue el primero que hizo eso. Entonces, pues claro, y si todos utilizamos normas APA, por poner un ejemplo, pues entonces todos vamos a tener las normas APA. Entonces el artículo importante, el seminal, ahí está. Entonces, lo raro sería que diera 0 si tiene bibliografía. La apuesta que perdí, que no es verdad. Un profesor en una universidad me dijo, le apuesto a que yo pase un documento que tiene texto y tiene el 0%. Y yo, muy difícil. ¿Es texto? Sí, es texto. ¿Cuánto? 2 páginas. Y yo, páselo pues. Entonces lo pasamos. Era un cuento, escrito por él, en lenguaje coloquial de mi tierra. Y si me vieran a mí hablando en lenguaje coloquial, no me entienden media palabra. Ustedes ven novelas. Cuando los colombianos no se les entiende nada en las novelas, es porque están hablando en lenguaje coloquial de mi tierra, que no se entiende nada. Pues claro, perdí la apuesta. Era un café, perdí un café, no estuvo tan grave, pero perdí la apuesta, verídico. Pero ibas a decir algo, Roger. Que también a veces, en el caso de los editores de revista, o incluso para algunos eventos, para congresos, el primer paso es enviar nada más el abstract. Entonces, si pasas el abstract, también es muy poco probable de que te hayas fusilado un abstract igualito. Es decir, por lo menos le cambias el título. Si vas a plagiar, pues cambias el título y cambias el ¿Sabe qué? Entonces, A mí una vez en una revista mandé un artículo para publicación y me lo devolvieron porque el abstract era fusilado. Y yo, ¿qué? Pues imagínense que copiado. Sí, que estaba copiado todo el abstract. Y yo, mi abstract mío que yo había escrito con mis manitas, y el artículo era sobre una encuesta que yo hice dejando la encuesta en las puertas de las casas. O sea, no podía ser más manual y más mío porque no daba, pues. Era así, pues, la tapa de lo manual. Y yo dije, pues resulta que era que el abstract, yo había presentado ese artículo previamente en un congreso, pero todavía no estaba listo el artículo, pues era previo y eso es una práctica muy común en economía. Entonces uno presenta el preliminar, el abstract era esencialmente lo mismo, y después con las correcciones que me hicieron en el congreso, de hecho fue que hice la publicación. Pero ellos me dijeron, no, porque ya está publicado en una página en Australia. Y yo, pues el artículo no está publicado en ninguna página, ni en Australia, en ninguna parte, pues está solo en mi computador. Pero el abstract era el problema. Pues nos tocó llamar a la página de Australia a que lo bajaran de la página. Y explicarle al editor de la revista, no, mire, ahí está, es claramente, dice quién es el autor, es porque era en un congreso. Al final todos fuimos felices y me lo publicaron y ya. Pero nos tocó explicar mucho. Me llamó mi asesora de tesis como un tigre enjaulado, Catalina, ¿qué hiciste? Y yo, ¿qué hice de qué? Yo, nada, la investigación. ¿Se acuerda? Me mojé poniendo las encuestas. Pero me asusté. Volviendo a lo del porcentaje que decía. Ay, no les terminé la idea. Me parece que dependerá de la revista o, como decía, del uso, ¿no? Yo he leído artículos que son de una línea de investigación, alguien que ha trabajado 30 años a veces, con el mismo campo, con el mismo tema. O sea, hacen 5 o 6 tesis
es el mismo tutor, ¿verdad? Pero son varias tesis. Entonces la base del artículo es prácticamente lo mismo. Hacemos el artículo y ya no tenemos que leer esa parte, sino que cuál fue el resultado diferente. Pero sabe que Esto eso... le cambiaron una pieza, esto le pusieron otra cosa. Pero esa práctica que tiene nombre y la publicación salami, que es que parto la misma investigación y la hago en 20 pedazos, ahí ya estamos hablando, cruzando la línea al autoplagio. Pero todavía lo hacen. Ah, no, sí. Son No estamos viendo que 18, 19. porque lo haga está bien hecho. Ahí estamos en un pedazo borroso del asunto del autoplagio. Pero volviendo al tema, ¿en qué quedamos de porcentaje? ¿Qué porcentaje nos gustó? Pues no puede ser 0%, porque... No, 0% es que es muy dramático. Que se mantenga el 95. 95 menos. ¿Cuánto nos gustó? 20, 30, 10, 8, 2, 4. O sea, pienso que sea Es como una tesis subasta. de doctorado tiene que tener un alto porcentaje de originalidad. De originalidad. De lo que uno va a entregar novedoso, de maestría por un poco menos. Pero piense en esto. Yo estoy entregando el documento completo, pero no es lo mismo el porcentaje de similitud en mi pedazo de estado del arte que en mi pedazo de conclusiones. O en métodos y materiales, que todos estamos haciendo el método de no sé quécito del concreto. Pero analiza todo el documento, ¿no? El documento completo. Entonces se está dando el porcentaje de similitud de todo completo. Por partes. Le podemos pedir que lo haga por partes. Ah, lo puede pasar por pedazos, claro. Sí. Pues lo tiene que partir usted. Bueno, sí. Bueno, ya. Ah, no me pidas más de lo que puedo dar. Entonces, el asunto es que el porcentaje de similitud es increíblemente variable. Porque no es lo mismo el doctorado que el estudiante de segundo semestre. No es lo mismo el porcentaje en un trabajo de 2 páginas que en un trabajo de 400. No es lo mismo materiales y métodos que conclusiones y recomendaciones. No es lo mismo un trabajo de derecho de historia que un trabajo de ingeniería. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces el porcentaje es muy difícil de determinar. Mi respuesta feliz era depende. Sí. Pero, sí habría un porcentaje de originalidad, que digamos que sería lo contrario de esto, como mínimo. Pues que yo estoy esperando que mis estudiantes por lo menos hayan escrito ellos en sus propias palabras la mitad, o en los 60, o el 40, igual no me voy a casar con un porcentaje. Porque depende del nivel, depende del área, depende de un montón de cosas, pero lo cierto es que no me gusta, aun cuando todo esté perfectamente citado, no me gusta ver un trabajo del 85%. Pues porque puede que esté todo divino, citado, hermoso, siga las normas APA al pie de la letra, no se equivocó en una coma, pero que aportó el 15% del trabajo. Entonces el porcentaje de similitud es nada más un algoritmo que me dice qué tanto igualito tiene el artículo respecto A las 3 bases de datos, sí. Y después depende del análisis que haga cada quien, de que se está bien o está mal según las condiciones del trabajo. Exactamente, es una herramienta de apoyo al docente. Ahora, tengan en cuenta una cosa, que uno dice, veo el verde, porque es que los colores pues son útiles y todo, pero terminan siendo uno como medio engañado con el color. Porque el asunto es, piensen en un trabajo de 200 páginas. Listo. Me salió, excluí bibliografía, ahorita les cuento cómo se hace ese asunto, pero excluí la bibliografía, entonces en el texto del trabajo hay 3% de similitud, poquito, verde, fresca, tranquila. ¿Qué tal que el 3% de similitud sea que me copié 6 páginas mal contadas? Porque esto es por palabras, pero mal contadas de un trabajo de 200, el 3% son 6 páginas, 6 completas, fusiladas, de un artículo que me encontré en Costa Rica y que creí que nadie se iba a dar cuenta. 6 páginas copiadas, 3% es muy poquito, 6 páginas es un disparate. Y el resto de pregunta, porque un porcentaje de originalidad yo sí podría tener un mínimo, un porcentaje de similitud podría tener una aproximación. Porcentaje de plagio, ¿cuánto debería aceptar? 0, lo que pasa es que yo no se lo estoy dando. Pero el porcentaje tolerable de plagio es 0, porque uno no puede ser medio ladrón. Ese es el trabajo completo. Sí. Entonces, todo el trabajo tiene que estar bien citado, todo el trabajo.
llevando un poquito la pregunta que hicieron por allá, esa revisión, este software me permite tener acceso a esos documentos de coincidencia o solo me dice el color verde y yo confío en que está en verde, que es el 3%, o yo a través de esta plataforma puedo tener acceso a esos documentos con los que tengo similitud. Si me da 12 segundos, le cuento con detalle. Entonces, aquí tengo un reporte de similitud. No, pongámoslo más chiquito. Ahí está. Este es un reporte de similitud. Entonces, efectivamente me muestra con... Bueno, él ya me mostró los colores allá, pero era el del porcentaje completo. Aquí ya me está mostrando el trabajo. Entonces, para yo saber, bueno, este tiene 36% de similitud, pero 36 contra qué? Porque no es lo mismo. Entonces me muestra lo que tenga colores y números es lo que encontró similar con otra cosa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto es un copiado y pegado, porque uno, pues, que haya una coincidencia en medio renglón, pues bueno, pero una coincidencia en 4 renglones, ahí ya sí, pues, no, tú y yo redactamos exactamente igual, me parece un poco complicado. Pero ¿es plagio o no es plagio? Ese primer renglón. Tiene la citación, Es APA. Es APA, estar sangrado, más de 40 palabras, por eso no tiene comillas, tiene un... Tiene el formato que es. Este puede ser APA, no tiene que ser APA, pero puede ser cualquiera. Miren esto, por ejemplo. Él a veces es exagerado, les confieso. La metodología que se empleará para el desarrollo. La recolección de información y el análisis de resultados. Él a veces es dramático. Ahí es su versión telenovela. ¿Cómo se puede decir de otra manera? Es como cuando alguien estornuda y dice salud. Sí. Y complementa con veras, son palabras. Sí, salud, no, y piensen en nombres de las universidades. Mi maestría se llama Bosques y Conservación Ambiental, de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Piensen en todas las portadas de todos los trabajos de Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, posgrado en Bosques y Conservación Ambiental. Presentado por, ahí ya llevo 14 palabras iguales en todos los trabajos, entonces obviamente las muestra. Que dicen, no, esto es un mundo de palabras igualitas, pues sí, claro. Deja el drama. Él a veces exagera, pero ya les voy a mostrar eso cómo se elimina, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro es bibliografía, que tiende a ser similar. Ahorita nos vamos para allá, pero ¿qué significa el 1 y qué significa el 16? Él sí me dice la fuente, y ya te estoy respondiendo, me dice, bueno, el 1, o sea, este párrafo, yo, Turnitin, lo encontré aquí, en una fuente de internet. Aquí se lo muestro en contexto. Este es el pedacito donde yo encontré la coincidencia, entonces aquí me lo está mostrando. Pero si yo lo quiero ver completo, le doy clic y me lo abre. Lo encontró en ayura.uda.edu.co, que es la Universidad de Antioquia. Este es un repositorio institucional. Ahí lo encontró y ahí me está diciendo. Ahora, eso cuando son fuentes de internet. Incluso las puedo aislar y la puedo poner lado a lado para encontrar todas las coincidencias de la fuente. Pero eso es cuando es una fuente de internet. Cuando es una publicación, él sí me dice dónde está, pero no necesariamente me la muestra porque nosotros no somos los dueños son ellos. Entonces yo me quiero ir para esta publicación, él sí me la muestra en contexto, en este caso era una bibliografía, pero no importa, voy a abrirla, a ver qué es. Y está pensando lentamente y me dice, vea, lo encontré aquí, pero yo, Turnitin, no soy el dueño es Springer, y si quiere compre el libro para que vea, pero pues... En este minuto no lo va a comprar por $139, en este minuto, después lo compro. Pero puede que ustedes tengan acceso, de hecho si ustedes tuvieran acceso, sí los deja entrar. Pero, bueno, y la otra opción es que fuera en un trabajo de otra institución. Entonces ahí le digo, bueno, por ejemplo, ¿cuál es de otra institución? Este. Entonces le digo, bueno, este es entregado a la unidad educativa Estela Maris, no sé ni dónde es eso, yo creo que es en Ecuador, y quiero verlo. Y me dice, no, querida, no, porque los dueños de esa información son los de la unidad educativa Estela Maris, y si quieres les envías una solicitud para ver el trabajo, pero si no, no, porque nosotros no somos los dueños.
y ustedes no nos ceden derechos. O sea, nos dan permiso de acumular en base de datos para comparación, pero no nos ceden el derecho. El derecho es del dueño del derecho. ¿Había una pregunta? Sí. ¿Hace lo mismo con los blogs? Con los blogs, bueno, hay muchos blogs en este momento, pero no los tenemos todos identificados. Entonces, ustedes de hecho nos pueden ayudar. Por ejemplo, si identificaron una fuente que nosotros no teníamos porque era un blog y no lo tenemos mapeado, me mandan un correo y me dicen, ve, encontré este blog, tiene información que es interesante, pues útil para nosotros, y ustedes no lo identificaron y yo lo pongo en 24 horas, ya está puesto. Le preguntaba para sobre guardar lo que algunas personas escriben en blog sobre temas de ambiente, sin número de temas. Entonces, porque el Big Data se trata de eso, de toda la información de las investigaciones que puedan surgir de todos lados, sea subida a la nube. Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo de mis cosas de ambiente y las estoy publicando en un blog. Entonces, sí estamos poniendo blogs. Sí, nosotros ponemos blogs, no están todos, porque obviamente van surgiendo un montón, entonces no los tenemos identificados, pero por ejemplo la gente que guarda en SlideShare, en DocSlide, eso sí lo estamos jalando permanentemente. Entonces podríamos identificar, pero quedaría como fuente de internet. Ok, hace otra cosa que es interesante, de hecho. Miren esta, por ejemplo. Entonces, esto pues sí es una vergüencita, pero es para ejemplificar aquí, pues. Entonces, aquí, pues, este personaje, Juan Sánchez, mi estudiante imaginario, se copió esto sin vergüenza, ¿cierto? Es que ideas claves y se copió toda la idea clave y le quedaron, pues, 3 palabras por fuera. Pero tiene una cosa súper interesante y es que yo le digo, sí, pero yo creo que eso lo tradujo, porque eso está redactado como raro. Entonces le digo, muéstrame las fuentes en inglés, y ahí está lo que copió de inglés y tradujo. Es más, si yo le digo, muéstreme la fuente, me dice que es Wikipedia. Wikipedia en inglés. Upsi. Entonces hace, pero solo traduce para inglés, pues. No para entre alemán y portugués, no. Eso no lo hace. Traducir, pero si encuentra un texto, por ejemplo, si yo quiero publicar en una revista alemana, por ejemplo. Ah, sí, o sea, busca en su idioma original y en inglés. O sea, alemán contra inglés y hace portugués contra inglés, español contra inglés, inglés solo también. Y el idioma con el idioma. Pues entonces, también, pues sí, el que quiera publicar en chino tradicional, turco, coreano, japonés, no estoy hablando bobadas, es verdad, turco, japonés, coreano, griego y cosas que uno no entiende. Lo busca en ese idioma. Encuentra coincidencias en esos idiomas que uno ni siquiera ve. Son súper divertidos. Bien. Ahora, volviendo aquí a mi asunto, el 36%, si yo no lo hubiera revisado, de este trabajo me parece un poquillo exagerado. Es más, veo 36% y digo, no me matas, querido porcentaje, pero cuando lo revisé vi que tenía frases cortas, bibliografía y citas. O sea, este trabajo, pues no lo hemos leído con detalle, pero lo cierto es que este trabajo no tiene cara de plagio en absoluto, pero me muestra 36 de similitud, que parece alto. Pero yo puedo hacer filtraciones. Entonces, acuérdense, por ejemplo, cómo se ve la bibliografía de colores. Entonces yo le digo, no, excluye bibliografía, aplico los cambios, me bajó un montón el porcentaje. Claro que esto es un documento de 3 páginas y unas bibliografías, es un poco dramático, pero lo cierto es que me la sacó y me bajó el porcentaje. Ahora, miren cómo se ven las citas, ¿cierto? Como esa cita primera que encontramos en la tesis aquella, excluyo las citas, aplico los cambios, ya voy en 8. O le puedo decir, para esos renglones corticos de la metodología es muy importante, que lo dijo cualquiera, le digo, no, exclúyeme frases cortas, por ejemplo 15 palabras, 12 palabras en español está bien, aplico los cambios y soy capaz de bajar esto a 0. Exacto, es decir que Catalina Londoño, mi estudiante, sí hizo como un trabajo más decente de lo que creí desde el principio. Entonces sí se puede hacer una filtración y digamos que se puede manipular un poquito el reporte para ver como la calidad real en términos de citación y referenciación. Yo no estoy diciendo que esto esté bien escrito y que es lo que cumple el objetivo que tiene que cumplir.
Yo en este momento lo que estoy es revisando similitud. Voy a devolverlo esto todo está en la nube, entonces finalmente lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo. Lo que se está demorando con ustedes es lo que se demora. Si se dan cuenta, pues estoy en internet. Ahora. Y esto se puede hacer, tal vez no lo digo de diferentes mecánicas, entre que el estudiante lo suba y tal vez se da cuenta, o entre que me entreguen o me manden el artículo y yo personalmente subo a 5 o 10 y haga yo el trabajo para darme cuenta yo sin decirle a él. No sé si se puede. Claro, claro, sí se puede. Digamos que en el sentido, bueno, yo podría subir el artículo de mi estudiante sin lío, porque un profesor puede subir artículos también de manera ilimitada. Ahí hay una cosa que es que se pierde un poquito el aspecto pedagógico, como formativo, porque si yo soy el que revisa, pero yo tengo un compañero que le he dicho, de trabajo, que le he dicho 200 veces, deja a los estudiantes ver, no les cuenta y después los sorprende. Entonces dice, el primer trabajo, igual en la universidad ellos saben que tienen Turnitin, pero saben, los estudiantes son así, entonces claro, conmigo todo lo mandan perfectamente citado, porque yo siempre se los paso por Turnitin y ellos saben. Y ellos me lo entregan por Turnitin. Pero él no les avisa que les va a pasar el trabajo por Turnitin. Entonces, claro, el primer trabajo que le entregan, se lo entregan medio citado. Y se los devuelve y les dice, se los pasé por Turnitin, usted tiene 50% y de ese 50% el 30% es plagio puro y duro, entonces tiene 0 en el trabajo. De ahí en adelante todos se vuelven, mejor dicho, una seda. Estos son pues los gaticos inocentes, porque ya aprendieron, porque el profesor, el primero se los pasó sin avisar. Y yo siempre le digo, ve, deciles que se los vas a poner y te ahorras el 0. Y él dice, no, para que ellos sepan y para que no, y para mostrarles que no lo hacen bien. Y yo, bueno, está bien, haga lo que quiera. Ok, el asunto es que les dije que hay mecanismos de retroalimentación, ¿no? Entonces, hay uno que es, bueno, hay como, digamos, 3 niveles, como decir un nivel micro, casi a nivel de párrafo, uno meso y uno como macro. Entonces, este es el micro, que es mi favorito, no se imaginan lo que lo quiero. Entonces yo estoy leyendo el trabajo, porque obviamente no va a ser todo separado, pues yo empiezo a leer el trabajo, voy buscando si las cosas están bien citadas o no, pues es un trabajo de 3 páginas, pero era un trabajo de 20, pues voy a ir leyendo y calificando mientras tanto. Entonces estoy leyendo, me encantó cómo arrancó, le digo, excelente, muy buen comienzo, aquí tiene un problemita de contenido, aquí dijo una cosa en inglés, este autor no es el que tiene que decir, aquí tradujo y no me puso la cita, esta narración le quedó buenísima, pero esto no se le entiende nada, aquí el tono no me parece y se equivocó conjugando un verbo. Todos quieren Turnitin, el que sea profesor y ve esto, todos me dicen, no puede ser, yo porque no tuve esto antes. No, es que... Supongo que esos marks uno los edita. Sí, uno se los inventa, estos son los míos de hecho. La corrección automática ortográfica solamente la hace en inglés en realidad. Pero esta corrección de narración y cosas buenas y cosas malas y documentos, y de hecho puedo coger y señalo este pedazo y lo tacho porque eso no debería ir ahí, y aquí le puedo poner otro comentario, o sea, y miran a la velocidad que lo estoy haciendo, de nuevo lo estoy haciendo en vivo y en directo, esto es, el estudiante lo va a ver, es una belleza. Y lo cierto es que, ¿se acuerdan que les dije al principio que uno se ahorra el 30% calificando? Yo digo que no es el 30%, que es mucho más. A esta velocidad. Y no es lo mismo yo decirle a mi estudiante, redacta mejor. ¿Dónde? En este párrafo, en este pedazo, aquí, 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 aquí. O sea, para el estudiante, en términos de retroalimentación, es absolutamente detallado. Y para mí, me ahorré 2 horas diarias calificando. Me voy para cine los sábados, en vez de quedarme calificando. Entonces, esta pues a mí me fascina. No se nota casi ni nada. Bien, lo otro que puedo hacer... ¿Cómo es el licenciamiento de esto? ¿Se paga por docente? No, se paga por estudiante. Ahorita les cuento cómo funciona, pero yo no soy la comercial, entonces no sé cuánto, pues sí sé cuánto vale, pero no bien. Entonces lo que les diga es una mentira. Entonces ahorita les cuento más o menos y les resuelvo como las dudas del licenciamiento y les explico como la diferencia.
Bien, ahora, el otro es que puedo hacer comentarios de voz, que es otra manera de ahorrar tiempo. Entonces yo le pongo a grabar y le hablo a mi estudiante y le digo, me gustó el capítulo 1, tiene que hacer tantas correcciones, pongo pausa, sigo leyendo, en el capítulo 2 deberías hacer estas otras, guardo, grabo, ya, fin. Entonces me ahorré escribirle una página de todo lo que tiene que arreglar y se la dije. Además, dicho por un estudiante mío, profe, es que es mejor que nos mandes los comentarios de voz. Y yo, no me gusta, porque la voz de uno es muy fea. Y me dijo, no, profe, es que es súper bueno porque así sabemos si tú estás brava. Y sí, es distinto un comentario de voz. Y sí, ellos sí saben si uno está bravo. Aquí donde me ven soy más brava que un diablo. Y lo otro, digamos como el tercer nivel, es utilizar rúbricas para calificar. Entonces yo puedo tener una rúbrica. Nosotros en Colombia calificamos sobre 5, por eso está sobre 5. Entonces yo, por ejemplo, leí, entonces la estructura no está aceptable, la gramática esa sí está muy buena, las fuentes regular, aplico la nota, cierro, saco 3,5 sobre 5. Mentiras. La estructura estaba mejor. Aplico la nota, saco 4,5 sobre 5. Mentiras, las fuentes están espantosas, hablo 4 sobre 5. Entonces, no lee por uno lo lee, uno hace la rúbrica, pero sí hace el cómputo, pues. Y de hecho, esto si lo tuvieran, por ejemplo, integrado con Moodle, esta calificación se transfiere a Moodle. Entonces, funciona súper bien. Pongámosle 5 a Catalina. Súper buena estudiante. Entonces, digamos que eso es esencialmente lo que hace, toda esta retroalimentación, comentarios y demás, incluso la evaluación de similitud la puede ver el estudiante en la nube, en Moodle. Digamos que no, se puede descargar en PDF y se queda viendo, pero no hay necesidad porque el estudiante la puede ver. Ahora, el otro, que es como el de investigadores y editores, se llama Authenticate. Y este no es para que el estudiante entregue, este es para que entregue como el editor. O sea, yo aquí incluso comparto las carpetas con otras personas de mi equipo. Entonces, no, en el otro yo no comparto carpetas porque son los trabajos de mis estudiantes y yo. Digamos que es esa la lógica. Aquí es que yo soy el editor de la revista o yo soy el director editorial y tengo 4 editores de revista, entonces yo puedo ver lo que cada uno de esos editores está haciendo, ¿cierto? Ahora, yo tengo también entonces posgrado, carpetas que yo mismo organizo, yo defino con quién voy a compartir y yo tengo entonces también acceso a un reporte de similitud, de hecho bastante similar a la dramática. Un poquito más detallado porque me dice incluso cuándo fue ese documento subido a internet y tengo también entonces la posibilidad de ver el espacio, de irme a la fuente completa para buscarla, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es similar, pero digamos que la lógica de trabajo es distinta. Y de hecho, este en particular me dice si los documentos son de Crossref, son de otro tipo de publicación que no sea Crossref o son de internet. Aquí no tenemos la base de datos de estudiantes, porque es como para investigadores y para editores y no tendría mucho sentido estar buscando en las tareas de segundo semestre. Entonces en este como está más enfocado en investigación de otro nivel, tenemos Crossref separado, publicaciones y internet. ¿Ok? Pero tiene pues digamos que la misma lógica de los números y los colores y demás. Entonces este es el otro, que está más pensado para investigación y editorial. Ahora, para responderte, entonces, el licenciamiento no es individual, es institucional. No tiene que ser para toda la institución, puede ser por facultad, puede ser solo para los de posgrado, puede ser para la mitad de la universidad, qué sé yo, ¿cierto? Dependiendo de cuáles van a ser las necesidades o cuál va a ser el proceso de licenciamiento.
Turnitin que se llama Originality Check, este se llama Turnitin Feedback Studio, se licencia por número de estudiantes activos. Los profesores no cuentan, pues sí cuentan, pero se los regalamos, pues. O sea, licenciamos a los profesores, no importan. Se los regalamos, licenciamos a los estudiantes y vienen con los estudiantes sus profesores. Entonces, ese es por número de estudiantes. Este Authenticate es por número de documentos. Entonces, porque el que lo está mandando no es el estudiante y no es para que lo corrija. Lo está mandando es un autor para que aparezca en la revista, por ejemplo. Entonces, digamos que tiene un concepto distinto y una lógica distinta. Entonces, ahí lo que hacemos es contar, más o menos, usted cuántos documentos va a mandar en el año. Entonces, yo calculo la revista, etcétera, etcétera, y digo, bueno, voy a mandar 250 documentos, perfecto. Entonces, le vendemos 250 documentos. ¿Cuánto es un documento? Un documento son 25.000 palabras. Eso es como un poquito más que un artículo normal. Pero si es un libro, ya le cuenta con más de uno. Sí. Esa base de datos se puede ver en detalle qué incluye, qué cubre o se deja. Pues Internet cubre 70.000 millones de páginas. No, me refiero más bien en cuanto a, por ejemplo, Internet Explorer, etcétera, ya. Bueno, entonces, de hecho, aquí no está del todo actualizado, pero uno podría intentar buscar, por ejemplo, por nombre de revista. Pero sí tenemos IEEE, tenemos Wiley, tenemos EBSCO, tenemos ProQuest, tenemos, pues como esas grandes son todas amigas. Crossref casi completo, que no pues las revistas pueden o no estar en una de esas bases de datos. Cielo, no tenemos todos los cielos de todos los países, pero hay muchos cielos que están en otras bases de datos, por ejemplo. Entonces, esencialmente el 85% de las mejores revistas del mundo, y estamos mejorando el contenido en español de revista a revista. Entonces, lo que nosotros hacemos es convenios de uso, repositorios, vamos mirando universidades cuáles tienen repositorios abiertos, los que no están abiertos y, por ejemplo, se vuelven clientes, ellos mismos nos dicen, necesitamos que tenga todo el repositorio porque queremos saber si los estudiantes están copiando con nosotros mismos. Entonces, ahí lo que hacemos es poner en contacto el equipo técnico de la universidad con el equipo técnico nuestro para que puedan jalar toda la información y nos den autorización de seguirla jalando, por ejemplo. Entonces, pues realmente es flexible, no es que lo que tenemos eso es. La base de datos crece por millones cada día y es un tipo de producto muy particular porque mientras más lo use, mejor. Porque se va fortaleciendo la base de datos. ¿Y hay precios distintos para países más desarrollados, menos desarrollados? Toda Latinoamérica tiene la misma base de precios. Latinoamérica, ahí sí varía con respecto a Europa o respecto a Inglaterra o respecto a Estados Unidos, tienen precios distintos, pero Latinoamérica completo, Latinoamérica y el Caribe tiene una sola lista de precios. Pero yo no soy la comercial, todo lo que le estoy diciendo es verdad, prometido. Pero ya el cálculo de cuánto vale, de hecho, el cálculo de cuánto vale depende del número de estudiantes, porque obviamente pues tiene economías de escala, ¿sí o no? O sea, si el precio unitario, digamos, por estudiante varía, pues es más bajito mientras más estudiantes licencian. Y es increíblemente distinto si licencian a toda la universidad que si licencian un pedazo. Hay como dos listas, una es para licencia institucional y una para licencia parcial. Es anual, suscripción anual. Los dos. Entonces, por ejemplo, usted me compra 200 documentos de Authenticate y se los tiene que gastar en el año. Porque si al final del año le quedan 80, los perdió. Y el otro, el de los estudiantes, ese tiene envíos ilimitados.
porque la idea de ese es el aspecto formativo. Entonces la idea es que no mande solo la tesis, sino que mande todos los borradores, por ejemplo. Entonces ese tiene envíos ilimitados y profesores ilimitados. Entonces, ¿cómo sería el caso, por ejemplo, para la universidad? ¿Hay que esperar que la universidad o una facultad o un área piense licenciarse o tengo que hacer tal vez como Adobe, que yo puedo sacar mi licencia educacional y tenerlo yo, o tengo que esperarme que alguien más lo haga para yo poder acceder? Es institucional, entonces no tenemos como una versión chiquita para profes, pues, algo así, no. Uno de hecho podría en Authenticate comprar documentos, o sea, voy a mandar uno, pero son 3 créditos por $100, eso es un poco costosillo. Entonces lo mejor es que sea licencia institucional, que cambia completamente el precio, pero solo Authenticate. De hecho no hay ni siquiera esa opción para Turnitin, pues para Feedback Studio no se puede comprar un documento o un profesor o un estudiante, no se puede. Tiene que ser a instituciones, no hay venta individual. Entonces tiene que ser una negociación o con un decano o con la universidad para poder tener acceso. Pero es chévere, es cierto. Para Authenticate sí. Para Authenticate se puede comprar créditos, de hecho aquí está. Ni me acuerdo. Pues se entró. Pero Authenticate si deja comprar, lo que pasa es que es mejor. Ahí está. Un documento, ¿cuál 3 créditos? Un documento vale $100 y 3 valen 300, una gran promoción. Entonces, para los que no saben multiplicar. Eso vale un solo documento de 25.000 palabras. Mejor comprar varios documentos de 25.000 palabras que uno. Pero de hecho a partir de 3 ya hay un descuento. Después de 3. Sí, después de 3. Pero no ese 4. No dice Tenemos, no, pero 4, pero creo que 4 le cobran los mismos 100. No, yo creo que es como, pero ese sí estoy especulando. Yo creo que es como desde 100, que ya empiezan los descuentos por volumen. No, y al fin y al cabo, esos 3 sería un solo artículo, porque ya hay la